Durante 40 años el arquitecto Jan Gehl ha estudiado y escrito acerca de las ciudades para las personas. Sus ideas han inspirado a arquitectos, urbanistas, políticos y pensadores de todo el mundo. Imaginemos una película de ciencia ficción. Estamos en un frío y distante paisaje urbano. Imaginemos que ya estamos viviendo en ese futuro. La megaciudad ya es una realidad. Y se parece mucho a las visiones de las películas de ciencia ficción del siglo XX. Pronto existirán las gigaciudades. En medio de esta fría y desolada visión del futuro tenemos al ser humano. No encaja en el cliché de la modernidad. Es personal, cálido, íntimo, social. En nuestra constante búsqueda de oportunidades, dinero y una vida mejor, emigramos a las ciudades. Pero la forma en que construimos ciudades invita a la interacción humana, a la inclusión y a la intimidad. ¿Cuál es la escala para medir la felicidad en una ciudad? A veces pienso que a día de hoy sabemos mucho más sobre cómo debe ser un buen hábitat para los gorilas de montaña o para los tigres siberianos que para el Homo sapiens. Comprender la naturaleza, las actitudes y las aspiraciones de la gente es el eslabón perdido, e indiscutiblemente ahí está la solución. Entonces, cuando se plantea la cuestión, ¿cuál es la definición de modernidad? ¿Cuál es la definición de ser moderno? Si pensamos en cómo vivíamos antiguamente, vivíamos en tribus y clanes, pequeñas comunidades, aldeas, grandes grupos familiares. Supongo que nuestro estado natural es estar con otras personas. Y es un fenómeno muy moderno, esto de vivir de repente en pisos muy pequeños, de 2 o 3 personas. O vivir completamente solos. Capítulo 1. Primero modelamos nuestras ciudades y después nos modelan ellas. Alrededor de 1960 hubo un periodo interesante, cuando realmente despegaron el boom económico y la era industrial en los países occidentales. Mucha gente emigró desde el campo a las ciudades y se produjo una gran demanda de viviendas. El movimiento moderno expresó con claridad que había una ruptura radical con todo el pasado. Aquí están las puertas de las casas, separadas como mínimo 200 metros entre sí. Por aquí pasará una autopista para el tráfico de vehículos. Separación absoluta. Si alguien en algún momento hubiera pagado a profesionales para desarrollar la idea de un modelo urbanístico que acabase con la vida urbana, no podrían haberlo hecho mejor que lo que consiguió el movimiento moderno.
En mi infancia, China era totalmente diferente. En aquellos tiempos, la situación económica no era nada buena. La gente era pobre y muchos pasaban dificultades para comer. El país era mucho más agrícola. Pero en los últimos 30 años se ha abierto la puerta al mundo y la población de China está emigrando a las ciudades. De modo que la urbanización es el verdadero desafío y se está produciendo muy rápidamente. El lado bueno es la perspectiva económica. Por otra parte, esto representa un gran desafío para el medio ambiente, la energía y la calidad de vida. Toda la gente que emigra a las ciudades tiene que adaptarse a la vida urbana y al cambio de estilo de vida. Esto también quiere decir que las ciudades siguen creciendo cada vez más. En la actualidad vemos muy claramente el proceso de urbanización en China, donde está teniendo lugar la misma modernización que en Occidente, pero en menos de una generación. Se construyen nuevos complejos de viviendas en la periferia de las ciudades y la gente tiene que viajar diariamente al centro a trabajar. Las zonas comerciales de grandes rascacielos se han convertido en la imagen distintiva de la ciudad moderna china. Estábamos empeñados en ganar a los países extranjeros. Si vosotros tenéis un edificio muy alto, nosotros tendremos otro mayor. Sin embargo, después de todos estos años, al volver la vista atrás, creo que hemos incurrido en la mayoría de los errores que cometieron los países occidentales. En este cambio se perdieron muchas de las características de la vieja ciudad, como la vida de los hutongs. Las viviendas chinas tradicionales estaban dispuestas alrededor de patios en laberintos de callejones llamados hutongs. Desde el punto de vista humano, ¿cómo nos afecta que nuestro paisaje cambie físicamente? ¿Qué pasa cuando desaparece un lugar de paso, un rincón de barrio o un punto de encuentro ocasional? Cuando nuestra generación se hace más rica, tendemos a apreciar la oportunidad de tener un coche y de conducirlo. Sí. El consumo de vehículos y bienes inmuebles es el principal generador de crecimiento en todo el mundo. China mantiene a nivel nacional la política de seguir construyendo carreteras y autopistas para mantener el ritmo de crecimiento. En la próxima década se espera que el número de vehículos se multiplique por 5.
A pesar de la desaparición de los estilos de vida tradicionales, las grandes ciudades modernas son un éxito como motores de crecimiento, que han sacado a 300 millones de chinos de la pobreza y les han dado un nivel de vida similar al de los países occidentales en solo 20 años. La mayoría de estas personas vive en ciudades. Se calcula que otros 300 millones de chinos habrán alcanzado el mismo nivel de vida en un par de décadas más. A medida que la ciudad se hace más grande, el esfuerzo del desplazamiento aumenta, porque hay que cubrir distancias muy largas y eso se lleva cada vez más tiempo del día. Cuando la gente llega a su casa, ya es de noche. Después de cenar, todo el mundo está cansado y la gente no se relaciona mucho. No conocemos a nuestros vecinos. Se podría hacer un urbanismo más orientado a lo humano. Pensar desde el punto de vista de las personas. A ti, como persona, ¿qué tipo de vida te gustaría tener? Capítulo 2. Mides lo que te importa. En los años 60, Copenhague vivió la misma modernización que está viviendo China actualmente. Ir y volver a las áreas residenciales era muy aburrido. No había más que zonas verdes, hierba. No había actividad, ni tiendas, no había nada. Solo tú, la hierba y el cielo. Y esa es la gran crítica que se hace a los proyectos de viviendas y a las grandes urbanizaciones de los 60, que se diseñaron para el aislamiento absoluto. Sales de casa, riegas las plantas en el jardín, miras a un lado y a otro de la calle, no ves a nadie y vuelves a entrar. Nadie sabía que la forma en que construimos las ciudades tiene una influencia directa en los estilos de vida y en la vida de las personas. Puede que hubiera alguna teoría al respecto, pero no había ningún tipo de información, y entonces me di cuenta de que hacían falta gran cantidad de datos básicos. Desde los años 40 la planificación urbana se había estructurado en torno al automóvil y el flujo del tráfico se había documentado sistemáticamente para mejorar la velocidad y la eficiencia de los coches. Jangel decidió elaborar una serie de datos distintos para cuestionar el enfoque unilateral basado en el tráfico de vehículos. Como profesor de la Escuela de Arquitectura, involucró en la investigación a sus alumnos y colegas. Era increíblemente refrescante pasar un día entero en un sitio de la mañana a la noche observando lo que hacía la gente. ¿Cuánto tiempo pasaban allí? ¿Dónde se detenían? ¿Por dónde iban? Registrábamos todos esos datos, pero al mismo tiempo veíamos cómo evolucionaban las cosas. Los patrones de comportamiento de las personas se hicieron evidentes cuando se eliminó el tráfico de las calles principales de Copenhague. Según se iban peatonalizando calles a lo largo de los años, Jangel estudió cómo influían estos cambios en el comportamiento de la gente. Según se peatonalizaban las calles, fue documentando cómo crecía la vida pública. La principal calle comercial se convirtió en un paseo. Se eliminaron las plazas de aparcamiento del puerto interior de la ciudad. A continuación, la plaza principal de la ciudad se convirtió en una plaza. Y descubrimos una predictibilidad que ya sabíamos que se daba con los coches. Cuantas más carreteras construyes, más tráfico hay.
Pero ahora nos dábamos cuenta de que ocurría lo mismo con la vida urbana, con la vida pública. Cuanto más espacio se deja para la gente, más vida pública hay. Si podemos tener espacios donde la mayoría de nosotros nos sintamos invitados, de manera que no estemos en el espacio de otros, ni los otros en el nuestro, sino que todos estemos en el espacio común, entonces se hace posible que se encuentren diferentes capas de la sociedad, distintos grupos de usuarios, distintos estilos de vida. Y ser urbano tiene que ver con ser capaz de conectar con absolutos desconocidos, con gente que no conocemos. Es muy evidente cómo en las ciudades donde se han perdido los espacios públicos, ahora, por lo general, están muy interesados en recuperarlos y reactivarlos. ¿Qué hacemos cuando la gente ya no sale para nada de sus casas? En estas ciudades la vida se ha privatizado por completo. Este método de estudiar a la gente y la vida pública se aplicó en Nueva York en 2007. Como otras muchas ciudades norteamericanas, Nueva York se había centrado por completo en conseguir un tráfico eficiente, y para ello había construido una gigantesca red de autopistas que la conectaban con barrios residenciales a varias horas de distancia. En los años 50, Robert Moses trajo un cambio extraordinario a la ciudad de Nueva York. Construyó un gran número de autopistas y carreteras. Así que la rapidez en los desplazamientos es una parte importante del legado que nos dejó Robert Moses. Y pensar a lo grande también es una parte esencial de ese legado. Hace 60 o 100 años, el coche era algo nuevo. Era la promesa del futuro. Parecía que era el motor del progreso. Ahora hemos madurado. Hemos visto cómo es un mundo dominado por los automóviles. Y vemos muchos efectos negativos que quizá alguien intuyó que iban a ocurrir hace 80 años. Pero estamos viviendo en un mundo completamente asfixiado por el tráfico. Hemos convertido nuestro entorno vital en algo mortal para la gente. Lo hemos destruido con todo este tráfico. Y la gente lo ve. Y también es consciente de que el problema no se resuelve construyendo más vías. Hemos atravesado barrios con autopistas. Hemos hecho autovías de 2 pisos. Todo lo que se nos ha ocurrido. Y hemos fracasado. Y es incuestionable. Si estás en Nueva York, sabes que la ciudad tiene que cambiar. Nuestra ciudad se ha quedado anticuada, y nuestros sistemas también. Y ha hecho falta ver el problema en perspectiva para decir, muy bien, vamos a utilizar este crecimiento en nuestro favor, invirtiendo en nuestros sistemas de infraestructuras clave, y con ello vamos a recuperar la ciudad y a restaurar una competitividad que nos convierta en la ciudad más grande y más verde del mundo. Si ves fotos de cómo era antes Times Square, la imagen de Nueva York era la de los taxis circulando por la plaza o la gente parándolos. Había una fuerte cultura del automóvil en Nueva York. Los que dirigen el tráfico se habían convertido posiblemente en la gente más poderosa de la ciudad. El Departamento de Transporte nunca había medido el tráfico peatonal. Solo se contaban los coches. No había herramientas cuantitativas para medir el flujo de los viandantes.
Hay un dicho en el mundo de los negocios que es una gran verdad, y es que lo que mides es lo que te importa. Simplemente estaban maximizando el valor equivocado, y para reorientar a todos esos ingenieros y organizadores hacían falta nuevas herramientas cuantitativas. Así que había que darles nuevos estándares, nuevos parámetros, y eso es lo que Jan nos ayudó a hacer. Obtener datos de referencia, establecer objetivos, y ahora vamos a replantear nuestras calles para alcanzarlos. Un 90% del espacio de Times Square estaba dedicado a los coches y solo el 10% a las personas. Pero el 90% de los que utilizaban ese espacio eran peatones y el 10% vehículos. Había que rehacer los cálculos. ¿Qué pasa? En Times Square no hay una plaza. El 89% del espacio no es una plaza. Eso es muy fácil de entender y la gente puede reaccionar ante ese hecho y exigir más. ¿Y no hay sitios para sentarse en Broadway? ¿Sabes qué? Esta calle está infrautilizada. Esta calle no es digna de una ciudad de primera. El plan era definir una nueva forma de moverse por la ciudad. Broadway se cerraría al tráfico a lo largo de las plazas principales, de norte a sur. Y se construiría una red de carriles bici para conectar los barrios circundantes. En Nueva York somos muy nuestros. Así que había 8.400.000 opiniones sobre lo que había que hacer. No se puede implantar la cultura europea en Estados Unidos. En Nueva York no necesitamos carriles bici, porque a la gente no le gusta ir en bicicleta. La gente no tiene tiempo para ir en bicicleta. De lunes a viernes, la vida americana es como una máquina. Cualquier tipo de cambio que se sugiriese encontraba resistencias porque afectaba a sus rutinas diarias. Y creo que lo que impulsó este cambio fue más bien una alineación, un mecanismo en esencia. Y ese mecanismo era el proceso del proyecto piloto. De un día para otro, básicamente se cortó el tráfico, se pusieron asientos y muchísima gente empezó a utilizarlos. Desde el principio había una demanda latente enorme que simplemente se materializó en esta zona. Pero aquello no estaba bien del todo. La gente se quejaba. Decía, ¿qué es esto? ¿Sillas baratas de un hiper? Eso no es digno de Nueva York, no es digno de Times Square. Así que poco después hubo que revisar el plan y poner mobiliario urbano de mejor calidad. La idea era poner algo y dar a la gente la oportunidad de experimentar con ello, no pretender darlo todo hecho y que sea perfecto desde el primer día. Por ejemplo, en Times Square, la gente hizo una pelea multitudinaria de bolas de nieve de forma completamente espontánea, no estaba planeada. No es que nadie dijera, vamos a despejar este espacio de aquí para hacer peleas de bolas de nieve. Esa espontaneidad que tiene esta ciudad solo puede salir a la luz cuando hay una masa crítica de gente viviendo en el espacio público.
Cuando todo el mundo vive encerrado en su casa, no hay vitalidad ni espontaneidad. Es como un ser vivo. Es como una fuente de interacción humana que está siempre alimentándonos. Y te das cuenta cuando lo ves. Te das cuenta cuando paseas por la calle en Copenhague. Puedes ver esa cualidad humana orgánica que creo que tienen las buenas ciudades. Capítulo 3. ¿Cómo hacer más con menos? Mi esposa y yo comenzamos en Italia a documentar cuidadosamente lo que hacía la gente, contando cuántos se quedaban al sol y cuántos se iban a la sombra. Queríamos saber qué pasaba en Italia, por qué a todo el mundo le parecían tan agradables las ciudades italianas. Siempre recorríamos los cascos antiguos de las ciudades a una escala de 5 kilómetros por hora. Eso quiere decir que cuando caminas a 5 kilómetros por hora puedes ver a la gente. La gente está un poco apretada. Y es un mundo muy sensual, muy interesante. Puedes ver todos los detalles. Hay colores, hay olores, hay ambientes sonoros muy interesantes. Cuando vas a una zona residencial moderna, de repente te das cuenta de que la mayoría del espacio está pensado para que los coches puedan circular a 60 kilómetros por hora. Para circular a 60 kilómetros por hora necesitas grandes espacios, grandes señales, grandes rotondas. Es una escala completamente diferente de la de una persona a pie. Creo que a todo el mundo le gustaría vivir en una casa con un jardín. Creo que es instinto natural. Pero cuando empiezas a pensar en lo que te va a costar a cambio, en el tiempo que vas a perder yendo y viniendo a trabajar, empiezas a replanteártelo. La gente acabará entendiendo la economía de la ciudad. Llegará a la conclusión de que vivir en las afueras puede no ser una buena inversión y de que la idea que tenían nuestros padres de una buena inversión puede no ser la nuestra. Lo que descubrí en los años 80 fue que Melbourne literalmente se estaba muriendo. Ya no vivía casi nadie en la ciudad. Teníamos que trazar una estrategia para cambiar aquello. Empezamos a escuchar lo que decía la gente y nos dimos cuenta de que la cuestión que nos estaban planteando era cómo tener una ciudad activa las 24 horas, pero con el aspecto y el ambiente de Melbourne. ¿No es la vida algo orgánico que surge donde menos lo esperamos? ¿Se puede diseñar y planificar una ciudad viva? ¿Se pueden cambiar los deseos de la gente? ¿Por qué ir andando si puedes ir en coche? Rob Adams descubrió en la disposición de los edificios del centro un recurso oculto que se convirtió en la clave para dar de nuevo vida a la ciudad. Antes, los callejones eran los espacios más espantosos de Melbourne. Producían inseguridad. Eran las traseras de los edificios. Estaban llenos de aparatos de aire acondicionado y contenedores de basura. Y todo estaba amontonado en esos espacios. Y en ningún momento se había pensado en ellos como espacios para la gente. Pero al mismo tiempo, tenían una escala humana muy interesante. Eran estrechos y sombreados, lo cual es muy agradable durante casi todo el año. De modo que al abrir los edificios y transformar el entorno haciéndolo más acogedor, cambió por completo la vida de la ciudad.
Las calles se convirtieron en lugares donde a la gente le apetecía estar, así que empezamos a introducir cafés y pasamos de 2 en 1985 a más de 500 a día de hoy. Ahora la gente se sienta en la calle a disfrutar de un café. Las calles se han convertido en nuestro salón. Melbourne ha mantenido durante los últimos 30 años su política de atraer de nuevo a la gente y volver a poblar el centro de la ciudad. En el futuro se espera que la población se doble y la ciudad confía en poder absorber ese crecimiento sin tener que construir más zonas residenciales. Ahora mismo viven en ciudades 3.600 millones de personas, un 50% de la población mundial. Y esa cifra va a subir a 6.500 millones para 2050. Vamos a tener casi que duplicar la capacidad de nuestras ciudades en 40 años. Y si vamos a plantearnos cómo hacer feliz a la gente y cómo hacer nuestras ciudades económicamente viables, la única forma es examinar estos espacios urbanos con mucha atención y comprender cómo funcionan. No tenemos tiempo ni dinero para construir las infraestructuras que va a precisar la población que tendremos dentro de 50 años. Así que habrá que examinar nuestra ciudad y empezar a plantearnos cómo hacer más con menos. Capítulo 4. Avanzando hacia un caos que has creado tú mismo. Si vuelves la vista atrás, hace 50 años, la ciudad era casi como Venecia. Por desgracia, después de la Guerra de Liberación, la política del gobierno fue construir un estado muy centralista alrededor de Dhaka y comenzó una migración interior hacia la ciudad a un ritmo muy rápido. Ahora mismo es de casi un 7 o un 8% anual. Y Dhaka sigue creciendo. Y con una presión tan grande, si se pudieran controlar y conservar los recursos potenciales, esta podría ser una ciudad maravillosa. Dhaka es la ciudad que más rápido está creciendo en el mundo. Cada año llega 500.000 de personas procedentes del campo. Para hacer frente a esta presión, Dhaka sigue el modelo urbano que hemos visto en China y en Occidente. Un modelo basado en coches, autopistas, zonas residenciales de torres de viviendas y un consumo de energía descomunal. Varios activistas de Dhaka han traducido los libros de Jangel y han aplicado sus métodos para medir el flujo de peatones, rickshaws y vida pública, para inspirar un enfoque urbanístico distinto. Creo que fue en 2005 cuando la gente normal vio cómo el gobierno tomaba la medida de prohibir los rickshaws en ciertas calles. ¿Y cuál era la razón? Argumentaba que los rickshaws eran una de las principales causas de la congestión del tráfico en Dhaka. Así que los prohibieron. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que la congestión sigue ahí, porque no tuvieron en cuenta lo más importante. El principal problema era el aparcamiento. Los coches aparcan gratis y ocupan todo el espacio. Los fabricantes hacen los coches y este es el lugar donde los venden. Una de las políticas consiste en darnos préstamos. El Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial nos dan créditos para que construyamos autopistas y pasos elevados. Así que ellos lo hacen todo. Es un negocio. Ellos venden los coches, ellos nos dan ayudas. Pero no son ayudas. Tenemos que devolverlo. Somos nosotros quienes tenemos que pagar los préstamos. No deberíamos seguir ese modelo. Además, cuando el gobierno prohíbe los rickshaws, está destruyendo puestos de trabajo. Y 300.000 rickshaws, con sus 600.000 conductores, se empobrecen. ¿Qué van a hacer? Si un día ganan algo,
comen. Si no trabajan, no comen. Solo un 5% de la gente usa coches particulares y un 37% rickshaws. Si ese porcentaje decidiera cambiarse al coche privado, no podrían ir a ninguna parte. Tendrían que comer en el coche, dormir en el coche, todo. Sí, es mi coche. Tengo un coche, pero no puedo hacer nada. Eso pasaría. Cuando las políticas y la planificación vienen de arriba, nunca tienen en cuenta las verdaderas aspiraciones de la gente. De modo que cuando se ponen en práctica, solo benefician a los ricos y a las clases medias altas. Y el resto, que tiene una clara mayoría numérica, queda excluido. Así el problema se acrecienta. Por desgracia, si no incluyes a todo el mundo en la planificación y no piensas en sus necesidades de transporte y vivienda, te diriges hacia un caos que has creado tú mismo. Porque has ignorado a esa gente, pero sigue estando ahí. Puedes fingir que no existen, pero existen, y el problema es ese. ¿Qué se debe priorizar en esta modernización? ¿Y a quién? El gobierno pide créditos para infraestructuras basadas en los coches. Esos créditos los pagamos todos. Pero la mayoría de los que tenemos que devolver esos créditos ni siquiera tenemos coche. Y hacer buenas aceras es mucho más barato. Grupos de manifestantes están tomando las calles de Dhaka. Los manifestantes exigen igualdad y más derechos para los peatones. No necesitamos coches, necesitamos transporte público. Mientras que en un coche viajan 1 o 2 personas, en un solo autobús lo pueden hacer 50. Este movimiento tiene que extenderse a todo el país. Queremos un Bangladesh libre de coches. Tenemos que liberarnos de las fuerzas negativas del colonialismo económico. Al ritmo de crecimiento actual, se espera que la población de Bangladesh pase de más de 160 millones de personas en la actualidad a más de 300 millones en unas pocas décadas. Con este tipo de desarrollo, centrado en los automóviles, si cada persona tuviera uno, como en Estados Unidos, tendríamos 300 millones de coches. ¿Quedaría espacio para algo más en Bangladesh? Así que a veces me enfado. No es que me enfade, me produce una gran inquietud. Nos estamos hundiendo. No sé cómo explicarlo. Dhaka está situada en una zona de alto riesgo sísmico. El desarrollo urbano agrava este problema considerablemente. La masa terrestre se está cubriendo rápidamente de asfalto y cemento. Esto hace que el agua de lluvia fluya hacia los sistemas fluviales contaminados. Así pues, las aguas subterráneas son el único recurso y se están agotando rápidamente. El año pasado, un pequeño movimiento sísmico de magnitud 5,4 sacudió la ciudad. Si se produjera un gran terremoto, se calcula que 80.000 torres y rascacielos se hundirían.
Y hay otro grave problema. La estructura del suelo está cambiando. La consecuencia es que un pequeño terremoto puede causar un gran problema. Al cambiar las condiciones y la estructura del suelo, su capacidad de sustentación disminuye. A veces no puedo dormir pensando que si sufriésemos un terremoto de magnitud 6, la mayoría de nuestros edificios no sobreviviría. Si lo miramos como si fuera un puente, creo que podemos ver dónde está el final. Porque nuestro destino es el mundo moderno occidental. Ahora que hemos emprendido el viaje y estamos en mitad del puente, podemos ver cómo el modelo capitalista, cómo los coches, las autopistas, todas esas cosas modernas han destruido su vida. Pero todavía podemos marcar nuestro propio rumbo. Muy bien. ¿Hacia dónde queremos ir? Contamos, medimos, calculamos y maximizamos, pero ¿hemos tenido en cuenta a los 4.000 millones de personas que viven en los países del tercer mundo? ¿Qué pasaría si todos tuvieran coche, contaminaran y consumieran la misma cantidad de energía que nosotros? ¿Y si volviéramos a empezar? Capítulo 5. Tratar bien a la gente es muy barato. Imagínese que se despierta y le está atacando a alguien con un gran madero. No sabíamos lo que estaba pasando. No había electricidad. El estruendo era increíble. No podías ponerte de pie ni encontrar nada. Estaba desorientado. Todo estaba lleno de libros y cosas que se habían caído. Y eso mismo le estaba pasando puede que a 500.000 de personas. En 2011, Christchurch, en Nueva Zelanda, sufrió un terremoto devastador. El centro de la ciudad fue el área que sufrió los peores daños. La mayoría de las víctimas estaban en edificios altos y rascacielos. El impulso inmediato después del terremoto fue volver a edificarlo todo igual, dejarlo como estaba antes. Reconstruirlo todo, pero había muchos estudios sobre ciudades después de desastres. Y lo que pasa después de un desastre es que tu calidad de vida ha desaparecido. Es mucho peor que antes del terremoto, pero ahí se abre una opción. Puedes intentar recuperar lo mismo que tenías, pero la experiencia en muchos países indicaba que también puedes conseguir una calidad de vida superior a la que poseías antes. Intentar recuperar terreno perdido, en cierto modo. Vamos a pasarlo mal durante 5 años, pero si conseguimos hacer de Christchurch una ciudad mejor, eso nos ayudará a recuperar parte de la calidad de vida perdida, a recuperarnos de la destrucción de nuestro entorno físico. El centro de Christchurch se llama ahora la Zona Roja y está prohibido el acceso a toda el área. Los daños estructurales de los edificios que siguen en pie son tan graves que es necesario demoler todo el centro de la ciudad. Se calcula que unos 1.500 edificios tendrán que ser derruidos antes de poder iniciar la reconstrucción. Recuerdo la primera vez que estuve en Christchurch. La ciudad entera estaba en shock. Supongo que necesitaban una especie de terapia. Hablar de todo lo que habían pasado, pero ¿por dónde empiezas? ¿Cómo se empieza a reconstruir prácticamente desde cero una ciudad? O el centro de una ciudad. Y supongo que la idea clave era que tenía que ser participativo. Tenía que ser un proyecto de todos. Empezamos esta presentación dando de nuevo la bienvenida a Christchurch a David Sim.
He oído hablar mucho esta mañana sobre esos expertos extranjeros que vienen a decirles lo que tienen que hacer. Les prometo que no voy a decirles que tienen que hacer nada. Mi cometido aquí es escuchar. Quiero que me cuenten lo que quieren hacer y hacer lo que pueda con mi equipo por ayudarles a conseguirlo. Bien, ¿qué clase de ciudad quieren? Todo el mundo tiene algo que aportar. De esta forma, la idea de un programa que incluyese a todo el mundo, en el que todos pudiesen compartir sus ideas, nos ayudaba a comprender en qué dirección querían nuestros conciudadanos que trabajáramos. Porque la adversidad de la destrucción era la oportunidad de construir un nuevo futuro. Y lo llamamos Comparte una idea. Obviamente tenemos que aumentar los espacios entre los edificios y creo que esta es una gran oportunidad para Pusimos en marcha un movimiento invitando a la gente a compartir sus ideas sobre cómo creían que debía ser Christchurch. Y terminamos con 106.000 opiniones sobre cómo debía ser nuestra ciudad. Contratamos a unas 100 personas para que teclearan toda esa información que nos estaba llegando por internet en trozos de papel, en post-its, y ahí empezaron a destacar las palabras clave que indicaban lo que pensaba la gente. Querían una ciudad de baja altura, del estilo de las viejas ciudades europeas. Querían espacios con los que pudieran relacionarse. Querían carriles bici y más jardines. Querían una zona comercial más pequeña, que no se extendiese demasiado. En realidad querían una ciudad para las personas. La gente de la ciudad, sin que nadie le dijera qué tenía que pensar, coincidía y sus ideas eran idénticas a gran parte del trabajo que Jan había estado haciendo en todo el mundo. Y en mi opinión, eso demuestra que las cosas que queremos como personas, frente a lo que queremos como corporaciones, en realidad son cosas muy normales. Creo que para la gente de la calle, los edificios tienen un valor mucho más importante, que es el de los recuerdos. Ese era el café al que me llevaba los sábados mi abuela. Ahí es donde estaba mi peluquero. Ahí fue donde conocí a mi novia. Estas historias son muy interesantes porque nos tocan emocionalmente. Lo maravilloso de las ciudades es que están llenas de esas historias. Historias y recuerdos que se solapan. El plan de reconstrucción de Christchurch se ha convertido en una gran batalla. Propietarios de terrenos y promotores inmobiliarios se oponen a las regulaciones sobre altura de los edificios de oficinas. Los ciudadanos insisten en una ciudad de baja altura con un centro público vivo, donde los residentes y la actividad comercial puedan coexistir. La gran mayoría quería edificios bajos. Hicimos un estudio de viabilidad que llevó un tiempo y es interesante. Al final, el ideal eran 6 pisos. Al calcular los rendimientos en función del costo de los edificios, el mejor rendimiento era el de los 6 pisos de altura. Por encima de 6 pisos hay que poner unos cimientos más profundos y el edificio debe tener una estructura más resistente. Así que ahí hay un umbral. Por encima de esa altura los precios se disparan con respecto al rendimiento y entonces tienes que construir muchas más plantas para conseguir un buen rendimiento. El gran problema de los edificios altos. Es interesante porque hay muchos estudios sobre esto. Si preguntamos a un médico o a una enfermera cuál es la base de una buena salud, todos te dirán más o menos lo mismo. Aire libre, ejercicio, relacionarse con gente. Y cuanto más alto estás en un edificio, menos probabilidades hay de que entres y salgas espontáneamente. Eso significa que la gente que vive en edificios altos tiene una vida más aburrida. Y hay mucha menos vida en las calles, de modo que eso de salir, moverse y tratar con gente es realmente vital. No vamos a construir lo que teníamos antes. Lo que teníamos fracasó. Lo que tenemos ahora es una oportunidad de construir algo que responda a las necesidades reales de los habitantes actuales de Christchurch y que además refleje sus aspiraciones y sus visiones.
El 18 de abril de 2012, las competencias sobre la reconstrucción de Christchurch pasaron del ayuntamiento a un nuevo organismo bajo el control del gobierno nacional. El gobierno prometió respetar la visión general del proyecto de la ciudad. El ayuntamiento desarrolló un nuevo marco legal bautizado como el segundo volumen. Incluía limitaciones en la altura de los edificios y en el espacio para aparcamientos. Estas normas fueron descartadas por el gobierno. Hemos decidido aceptar el primer volumen, pero por el momento dejaremos a un lado el segundo, ya que sería prematuro, creo, aceptar esas normas, y que lo más apropiado sería revisarlas cuando esté preparado el proyecto en un plazo de 100 días. El dilema es complejo. La gigantesca obra de reconstrucción proporcionará un poderoso impulso a la economía si atrae inversiones inmediatas de promotores inmobiliarios, hoteles y corporaciones. Pero este beneficio es a corto plazo, como lo son las decisiones políticas cuando hay elecciones cada 4 años. Sin embargo, las ciudades se levantan para que duren 100 o 1000 años. Parece que están en el punto crítico entre convertirse en Los Ángeles o en Copenhague. Algo así, sí. Sí. Y aunque me gustaría decir que eso está en mis manos, no lo está. Hay fuerzas económicas mayores en juego que darán forma al futuro de la ciudad y al comportamiento de la gente. Se habla mucho sobre la futura ciudad de Christchurch. Y está muy bien, sí. Será muy verde, con carriles bici y tal y cual. Y sí, es muy emocionante. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿La gente va a esperar a que esté acabada esa futura ciudad? Yo creo que la gente necesita hacer cosas ahora y sentir que está pasando algo. El proyecto de regeneración urbana proporciona una forma de hacer que pase algo ahora mismo. No se infunde vida a una ciudad intentando planificarlo todo, sino favoreciendo que ocurran cosas de forma orgánica, siempre que sea posible. La vida surge cuando se ofrece a la gente la oportunidad de contribuir a algo. Y creo que eso demuestra que la gente necesita espacios para reunirse y hacer ese tipo de cosas, como venir aquí y bailar. Supongo que existe una compleja tradición que procede de la forma en que enseñamos arquitectura y urbanismo. Y es la idea de que una persona puede resolverlo todo. Incluso tenemos un término, el plan maestro. Voy a hacer el plan maestro que resolverá todos los problemas. Pero hay que preguntarse, ¿es eso posible? Las ciudades son increíblemente complejas. Así que incluso la idea de un plan maestro en sí ya es un disparate. Todo lo que podemos hacer es un marco lo más sólido posible que permita que se desarrolle la vida. Una cosa de la que estoy seguro es que en 10 años, o en 20, o en 50, o en 100 años, los seres humanos serán más o menos del mismo tamaño. Nuestros sentidos funcionarán más o menos igual. Probablemente disfrutaremos relacionándonos igual que disfrutamos relacionándonos ahora. Y seguiremos dándonos la mano y abrazándonos y flirteando con la mirada. No creo que podamos planificar las cosas. No creo que, porque yo trace una línea, vaya a conseguir que pase algo. No puedo obligar a nadie a hacer nada, ni a ser nada. Pero sí podemos hacer invitaciones. Podemos invitar a la gente a pasear. Podemos invitar a la gente a sentarse, a quedarse un rato. Eso es todo lo que podemos hacer. Hace 200 años, el mundo tenía una población de 1.000 millones de personas. Actualmente somos 7.000 millones. A finales de este siglo seremos 10.000 millones.
Se calcula que para entonces el 80% de nosotros vivirá en ciudades. ¿Cómo será la vida en una ciudad dentro de 100 años? Tal y como yo veo el panorama, la planificación urbana lleva un buen número de años trabajando con una caja de herramientas bastante incompleta. Cuesta muy poco tratar bien a las personas cuando se habla de ordenamiento urbano. Comparado con cualquier otra inversión, no cuesta prácticamente nada. Así que hay buenas perspectivas. Porque el hombre es básicamente un animal muy inteligente, que sabe lo que le gusta y que sabe cuándo está incómodo.